Buenas noches, hermanos. Una bendición compartir con ustedes una noche más y gracias a Elmer por la invitación y por la confianza que me da para compartir esta noche esta palabra. Este es el título de la reflexión que tendremos hoy, la historia y sus lecciones vigentes para hoy. Pero antes de entrar en detalle, cuando yo comparto una reflexión de la palabra de Dios, siempre me gusta hacer énfasis en un aspecto que considero trascendental para la vida de nosotros, los creyentes. Y es que la palabra de Dios es tan completa, es tan perfecta, es tan maravillosa que es capaz de abarcar, es capaz de impactar, de revolucionar, de transformar cada área de nuestra vida sin excepción. Y bueno, esto lo afirma claramente un texto que todos conocemos muy bien, que es segunda de Timoteo 3:16, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la verdad absoluta, es la verdad perfecta. Y dice también el texto que nos ayuda para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Por eso es que nos transforma, por eso es que tiene el poder transformador, porque nos enseña lo que está mal en nosotros. Y después dice que lo usa también para enseñarnos, para corregirnos y para enseñarnos a hacer lo correcto. Bendito Dios por su palabra. Y por eso, aunque los devocionales que los cristianos usamos, las prédicas, los discipulados como estos y otros recursos bíblicos son muy valiosos para nuestro crecimiento y nuestro fortalecimiento espiritual, nuestra exposición directa con la palabra de Dios, esa palabra pura, limpia, sin añadidos, es uno de los medios principales que Dios usa para transformarnos. Obviamente junto con otras disciplinas cristianas como la oración. Pero la palabra es poderosa y esa exposición directa que tengamos nosotros con la palabra siempre va a ser un trabajo maravilloso en nuestro corazón. Entonces, al exponernos a la palabra de manera personal, directa, intencionada, esa es la única forma en la que crecemos en el conocimiento pleno de Dios. Y entonces nuestro corazón, además de ser transformado, como dije antes, también nos va a guardar de engaños sutiles, porque hay enseñanzas que, pues sin mala intención, a veces tienen un enfoque distorsionado. Pero la palabra de Dios guarda nuestro corazón y nos hace estar apercibidos. Por eso entonces debemos amar profundamente la palabra de Dios por encima de cualquier otro recurso. No es que los otros recursos estén mal, ¿ok? Pero debemos amar la palabra de Dios profundamente por encima de cualquier otro recurso. Y es precisamente al exponernos directamente a la palabra que incluso cuando leemos los relatos históricos de la Biblia, como el que veremos hoy, descubrimos que Dios no solo nos cuenta una historia antigua, no solo nos relata una historia antigua, sino que trabaja en nuestro corazón a través de esa historia y nos da lecciones aplicables para el día de hoy. Porque la palabra de Dios es atemporal, es decir, que funciona para todos los tiempos, funciona para todas las personas y funciona para todas las necesidades. Así es que bendito sea el nombre del Señor por su palabra. Es un tesoro el que tenemos y debemos valorarlo. Hoy vamos a reflexionar sobre la historia de Israel. Y curiosamente, Elmer hoy hace 8 habló sobre Israel.
Natalia el domingo predicó sobre Israel y yo hoy les voy a hablar sobre Israel. Entonces, o una de tres, o nos pusimos de acuerdo los tres, o ellos me robaron la idea, o Dios quiere hablarnos a través de la historia de Israel otra vez. Así es que, bueno, evidentemente la tercera opción, ¿verdad? Dios quiere hablarnos a través de esta historia maravillosa. Esta historia de Israel no es una historia breve, abarca aproximadamente 700 años, casi 700 años, dicen los expertos, por lo menos desde la promesa hecha a Abraham hasta la conquista de la tierra prometida. Y es una historia fascinante. Yo sé que todos tenemos pasajes o relatos bíblicos que nos impactan de manera especial, y no porque esos textos sean más importantes que otros, sino porque el Señor los ha usado de forma personal en momentos específicos de nuestra vida y han dejado una huella significativa. Y en mi caso, la historia de Israel siempre me impresiona mucho y me enseña mucho. Y cada cierto tiempo yo regreso al Antiguo Testamento y el Señor vuelve a enseñarme algo nuevo a través de esa historia. Esta historia me parece fascinante, como dije, porque primeramente me hace identificarme con la fidelidad infinita que Dios tuvo para con Israel y que sigue teniendo hoy conmigo, con nosotros. Esa misericordia que nunca cambia. Pero también debo reconocer que me identifico con algunos comportamientos de ese pueblo, comportamientos que no fueron necesariamente los más adecuados, los más buenos, pero que reflejan claramente nuestra humanidad y nuestra fragilidad humana, ¿verdad? Pero la historia de Israel es, de Israel en esencia, es la historia de Dios siendo fiel, muy fiel, con un pueblo imperfecto. Es una historia de disciplina, de restauración. Es una historia de caídas, de levantamientos, una historia de paciencia divina frente a la dureza del corazón humano. Yo no sé si hasta aquí a usted se le parece esta historia a la historia suya en alguno de estos puntos, porque a mí sí se me parece. Y es también la historia del amor constante de Dios que permaneció firme a pesar de la rebeldía, de la idolatría, de la soberbia, de la testarudez, de la inconformidad de ese pueblo. Es la historia en la que Dios se manifestó de maneras maravillosas. Habló por medio de profetas, realizó milagros sobrenaturales, descendió en gloria, habló con el pueblo directamente, estableció su ley para ellos y habitó en medio de ellos, ¿verdad? Es una historia maravillosa. Y sobre todo es la historia de la soberanía absoluta de Dios, que dirigió cada acontecimiento, aunque usted y yo a veces no lo entendamos. Dirigió las conquistas, las derrotas, las guerras, las muertes, los cautiverios, las restauraciones. Por eso, cuando estudiamos la historia de Israel, no estamos observando únicamente eventos antiguos, sino vemos el carácter de Dios en acción y vemos su propósito, su trato formativo y su gobierno soberano con este pueblo. Así es que esta noche vamos a reflexionar en algunas lecciones que Dios nos da a través de la historia de su pueblo. Y el primer punto lo he titulado: Dios tiene un propósito esencial para nosotros
por encima del cumplimiento de sus promesas. Vamos a ver, la Biblia está llena de promesas maravillosas para nosotros, tanto terrenales como eternas, ¿verdad? Y en el caso de Israel, las promesas hechas a Abraham se centraban en tres pilares muy visibles y muy concretos. Era una tierra, era una descendencia numerosa como las estrellas del cielo, del mar, y era una nación universal, es decir, Israel sería todas las días de la promesa más. Y eso es Génesis, no lo vamos a ver porque, pero ahí usted no puede. Sin embargo, antes que esa tierra prometida, antes que la prosperidad, antes que esa descendencia numerosa y maravillosa, estaba la promesa de escoger un pueblo que le perteneciera y establecer una relación de pacto con ellos. Y en Génesis 17:7, Dios le dice a Abraham, y estableceré mi pacto, ¿para qué? Para ser tu Dios. No le dice para darte la tierra, para hacerte una descendencia grande, para ser tu Dios. Y el Dios también de tu descendencia después de ti. Y bendito sea Dios porque ahí estamos usted y yo incluidos. Entonces, la promesa central no era simplemente un territorio o una bendición material, era algo mucho más profundo, mucho más importante, eterno, y es que Él sería su Dios. Y esto es muy importante resaltarlo porque la tierra que hubieran poseído sin Dios pues no iba a tener sentido, porque Dios no estaba ahí. La descendencia maravillosa que Dios le había prometido sin Dios iba a ser solamente un asunto numérico. Y la prosperidad sin Dios, pues hubiera sido posiblemente, no sé, temporal y hasta superficial. Y entonces, la promesa de la elección como pueblo establecía algo mucho más significativo y tenía que ver con pertenencia, con propósito espiritual y con una identidad. Bendito Dios. Y por eso en Deuteronomio 7, del 6 al 8, se lo declara muy claramente. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Dios realmente no estaba buscando solamente liberar a ese pueblo de la esclavitud y darles una tierra y todo lo que hemos visto hasta aquí, sino apartar a un pueblo para sí mismo. Incluso antes de la prometida, Dios ese propósito espiritual, ¿no? Dice que aquí sí, Éxodo 19 dice, ustedes serán mi reino de sacerdote y nación santa. Dentro del Dios no era un asunto geográfico, ¿ok? Era un asunto. Él quería ser su, ellos fueran su pueblo. Por eso, cuando nosotros observamos la historia de Israel, cuando la leemos, cuando la estudiamos, entendemos que todas esas promesas visibles, esas promesas tangibles, nunca fueron un fin en sí mismo. Había algo mucho más glorioso
que hacía que esas promesas pasaran a un segundo plano. Y entonces aquí hagamos una pequeña reflexión, porque, hermanos, si nosotros reducimos las promesas de Dios únicamente a lo material, a las victorias, a la provisión, a la estabilidad, la comodidad, la seguridad, pues corremos el riesgo de desenfocarnos de esa promesa primordial de Dios para nosotros, ser llamados hijos de Dios. Ahora, no estoy diciendo que esas promesas terrenales sean malas, porque vemos en la historia de Israel que Dios mismo abrió el mar para que ellos pasaran, los libró del ejército de Egipto, proveyó maná todos los días, en algún momento les dio carne, sus ropas y su calzado nunca se envejecieron, nunca se gastaron. Durante su peregrinaje por el desierto, les entregó ciudades que ellos ni habían edificado. Pero todo eso apuntaba a algo mayor, vivir en relación con Él, con su Dios. Y esta es la aplicación para nosotros hoy. El mayor, el mayor cumplimiento de las promesas no es lo que Dios nos da. Se lo repito, el mayor cumplimiento de las promesas no es lo que Dios nos da, sino el hecho de que el Dios creador del universo, el Dios glorioso, digno de gloria y de alabanza, se revela a nosotros. Yo no sé si usted ahí en su casa se le pone la piel de chinita, pero a mí sí. Él se revela a nosotros, se acerca a nosotros y establece una relación con nosotros. En conclusión de este primer punto, Dios cumple sus promesas, claro que sí, Él las cumple. Él cumple las promesas de cuidado para nosotros y usted y yo somos testigos de ese cuidado de Dios para nosotros aquí en la tierra. Y aquí hago un paréntesis. Él no cumple caprichitos nuestros, ¿ok? Él cumple con lo que ha establecido en su palabra. Él cumple con lo que se ha comprometido en su palabra. Él no necesariamente está comprometido con lo que otros nos han dicho. Él se compromete fielmente a cumplir con las promesas que ha establecido en su palabra. Ahí está su compromiso para su pueblo. Cierro paréntesis. Ese es tema para otro día. Entonces, por encima de todo, su propósito eterno no es simplemente conceder promesas visibles, sino ser nuestro Dios y hacernos su pueblo. Y no hay nada, hermanos, no hay nada en este mundo que pueda igualar lo que significa tener esa identidad, ser llamados hijos de Dios. El segundo punto lo he titulado Dios tiene procesos formativos para sus hijos. Y ya ustedes deben imaginarse por dónde vamos a entrar. En el primer punto, en el punto anterior, vimos que el propósito de Dios era escoger y formar a un pueblo que le perteneciera más allá que el cumplimiento de las promesas visibles. Pero la historia no se quedó ahí. Dios tenía planeado un proceso formativo con su pueblo. Y nada más y nada menos que en el desierto. Yo creo que todos de manera general entendemos el concepto de desierto en el contexto espiritual. Etapas de sequedad,
de desconcierto, de dudas, de dolor, momentos de silencios, momentos de aparente ausencia de respuestas. Pero, para seguir el ejemplo de Elmer, que siempre nos enseña algo en hebreo y en griego, yo hoy les voy a enseñar solo una palabra, ¿ok? En el hebreo, desierto es la palabra midbar, que se refiere no solamente a esto que he mencionado antes, no se refiere solo a un lugar de soledad, sino, vean qué maravilloso, sino que también se refiere a un lugar donde Dios habla y se revela. Es un lugar de prueba. Es un lugar de dependencia total. Es un lugar de encuentro con Dios. En el desierto, en el caso de Israel, en el caso de Israel, no fue un desvío del plan de Dios, no fue que Dios se equivocó de ruta, no. No fue un retraso en el cumplimiento de las promesas, fue la parte esencial de su método formativo. Y después de tantos años de esclavitud en Egipto, Israel fue liberado por el poder de Dios de una manera maravillosa, pero la liberación física no implicaba automáticamente una transformación del corazoncito, una transformación interior. Habían salido de Egipto geográficamente, pero su manera de pensar, su manera de reaccionar, su manera de depender aún estaba marcada tremendamente por la opresión que habían vivido todos esos años. En otras palabras, habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. Por eso, ante la dificultad, murmuraban, se quejaban, volvían a murmurar, volvían a quejarse, volvían a murmurar y se quejaban otra vez. Ante la escasez dudaban y ante la incertidumbre deseaban volverse en carrera para atrás. Imagínense, después de 430 años de estar ahí, querían devolverse. Y Éxodo 16 evidencia esa realidad cuando nos cuenta que el pueblo añoraba la comida de Egipto, a pesar de haber sido oprimidos en ese lugar. Y es allí donde comprendemos el sentido espiritual del desierto. Deuteronomio 8, un texto muy conocido. Deuteronomio 8:2. Lo explica con claridad, dice este texto. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. ¿Quién los llevó? ¿Quién los había traído ahí? Jehová. Jehová, su Dios, en estos 40 años en el desierto, para humillarte, para probarte. No los llevó para abrir el mar rojo, no los llevó para darles maná, no los llevó para sacar agua de la roca, los llevó para humillarlos, para probarlos y para revelar, para saber lo que había en su corazón. Si habías de guardar o no sus mandamientos. Y yo espero que hasta aquí el Espíritu Santo le esté dando claridad a usted respecto a esta historia y la semejanza que puede tener con la suya y con la mía. Esto nos revela que el desierto no fue improvisado, sino fue dirigido por Dios con un propósito específico. Dios los condujo, Dios permitió el proceso y Dios utilizó ese proceso
para revelar el corazón de su pueblo. Y lo mismo sucede hoy con nosotros. Él nos conduce algunas veces por desiertos para encontrarnos con Él, sí o sí. Por eso recuerdo lo que el salmista en el Salmo 119 dijo: bueno me es haber sido afligido, bueno me es haber sido humillado, bueno me es haber experimentado dolor, porque así llegué a conocer tus estatutos, me acerqué a ti. Entonces, el desierto fue el escenario donde Dios trató con ellos de manera intencional. Reveló su corazón, confrontó su dependencia y expuso su verdadera condición espiritual. No era un asunto de abandono, ¿ok? Era formación. Tampoco era un trato arbitrario. Era un trato lleno de intención divina, porque cada circunstancia tenía un propósito. El maná les enseñaba dependencia diaria. La espera que se hizo eterna, me imagino, que esos 40 años se hicieron como 200 años. La espera les enseñaba paciencia, la escasez les enseñaba fe. Y este principio sigue siendo vigente para nosotros hoy. Por eso el título de esta reflexión, que la historia todavía tiene aplicaciones para nosotros hoy, aplicaciones, enseñanzas de vida. Porque a veces nosotros esperamos cambios inmediatos. Y no les digo que levanten la mano porque no los veo, pero levántela ahí porque usted es uno de esos. Yo soy una de esas. Esperamos respuestas rápidas. Yo levanto la mano y las dos. Yo siempre quiero respuestas rápidas. Queremos promesas cumplidas, pero sin pasar por procesos, por favor. Sin espera, sin dolor, sin confrontación del corazón. Y hermanos y hermanas, eso no es posible. Eso no existe. Esas esperas, esas pruebas, esas temporadas de incertidumbre, de temor, de dolor, son los instrumentos que Dios usa siempre para tratar con nuestro corazón. No son señales de una ausencia divina, aunque a veces eso parece. Parece que Dios se desapareció del mapa, pero Él está allí, trabajando en nuestro corazón. Por eso, cuando atravesamos procesos que no comprendemos, no debemos interpretarlos como retrasos en el plan de Dios para nosotros, sino como parte de un método fiel y perfecto para actuar en nuestra vida conforme a su propósito. No en vano está el texto de Romanos 8:28. No lo tengo aquí, pero usted lo sabe de memoria. A los que aman a Dios, todo le ayuda a bien. Ahora, aquí hago otro paréntesis que me acaba de llegar. Este pasaje, a veces la gente se lo receta a personas que están pasando por alguna dificultad, alguna tristeza, alguna aflicción, pero son personas que abiertamente no aceptan a Jesucristo como su Señor, que abiertamente están en pecado, que abiertamente se deleitan en el pecado, que abiertamente rechazan a Dios. Y este texto de Romanos 8:28, si usted lo lee bien, dice a los que aman a Dios. Y yo he escuchado a lo largo de mis años de cristiana a personas que le recetan este texto a todo mundo, pero no es para todo mundo. Después hablamos de eso. Y vamos al último punto. Tercero, la soberanía de Dios. Esa soberanía que asegura el cumplimiento de su propósito. Hasta aquí hemos visto el propósito de Dios, se los vuelvo a repetir para que les quede ahí grabadito.
Hemos visto el propósito de Dios al escoger y a formar un pueblo que le perteneciera y el proceso formativo de Dios en la vida de su pueblo. Pero ahora vamos a fijar la atención en algo que es mucho más profundo y grande y hasta difícil de entender aquí en la mente, y es la soberanía de Dios. Cuando hablamos de soberanía, hermanos, no nos referimos simplemente a que Dios interviene de vez en cuando o que hace lo que le plazca porque sí, ¿verdad? Hablamos de su autoridad absoluta y su gobierno activo sobre toda la historia de principio a fin, desde Génesis al Apocalipsis. Él no reacciona a acontecimientos, él los dirige conforme a su voluntad perfecta. Y la historia de Israel es una demostración clarísima de esa soberanía. Dios, como vimos antes, le prometió a Abraham la tierra, la descendencia, esa bendición universal, y pasaron muchos años y hubo esclavitud, hubo desierto, hubo guerras, hubo exilios. Y entonces humanamente parecía que aquellas promesas maravillosas pendían de un hilo, como se ve en la imagen. Pero eso nunca estuvo en riesgo. Figúrese usted. Nunca estuvo en riesgo nada de eso, porque la fidelidad de la promesa, gracias a Dios, no dependía de la estabilidad de ese pueblo, sino del gobierno soberano de Dios. Y por eso Josué 21:45 lo declara contundentemente. Dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho. Todo, todo se cumplió. Eso es soberanía. Dios asegurando el cumplimiento de lo que Él mismo determinó. Incluso cuando Israel desobedeció y fue llevado al exilio, ese evento no sorprendió a Dios, no frustró su plan para ellos, porque a través de los profetas, el profeta Jeremías, si mal no recuerdo, él ya había anunciado ese juicio, él ya había anunciado ese exilio, pero también había anunciado la restauración. Entonces, aquí es donde la soberanía se vuelve concreta. Dios gobierna sobre imperios, Dios gobierna sobre reyes, Dios gobierna sobre decisiones humanas. Y por eso Proverbios 21:1 dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Punto final. Los imperios que dominaron a Israel no estaban fuera del control divino. Eran instrumentos dentro de una, ¿cómo lo digo? Dentro de una narrativa redentora que apuntaba hacia un propósito supremo, que era la venida del Mesías. Aleluya. Entonces, perdón, me pasé. Cada pacto, cada profecía, cada proceso, cada restauración preparaba el escenario para Cristo. Es decir, la historia no estaba a la deriva, no estaba como dice el título de aquella película, lo que el viento se llevó. No, 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 señores, estaba siendo conducida hacia la redención. La aplicación para nosotros hoy sobre este tema, bueno, si Dios ha gobernado siglos de historia para cumplir su propósito redentor,
pues también gobierna nuestra historia personal. Y eso es más que maravilloso. La soberanía de Dios no significa que uno no tenga que tomar decisiones, ni tampoco nos exime de responsabilidad, ¿ok? Hay que ubicarse. No es que nos cruzamos de brazos porque la soberanía de Dios dice y hace y no, 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 no. No, no significa que no haya que tomar decisiones importantes en la vida. No nos exime de responsabilidad, pero sí significa que por encima de todo, su propósito va a prevalecer. Isaías 14:27 lo declara así, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Quién? ¿Quién lo impedirá? ¿Usted? ¿Yo? Nadie. Israel falló muchas veces, pero el plan de Dios nunca falló. Y así es con nosotros. ¿Cuántas veces le hemos fallado a Dios? Y el plan de Dios para con nosotros nunca ha fallado. Y esa es la esperanza del creyente, que nuestra historia, otra vez digo, gracias a Dios, no descansa en nuestra perfección, si no estaríamos acabados, sino descansa en la soberanía de aquel que dirige todo hacia el cumplimiento de su voluntad eterna. Y para terminar, ¿se acuerdan la historia de José? Es una historia impresionante. Yo cada vez que la leo lloro y Dios me habla muchísimo, por supuesto. Pero lo que parecía una cadena de eventos adversos, terribles, como la traición, la esclavitud, la cárcel, la humillación, la injusticia, en realidad todo eso estaba siendo gobernado por Dios para preservar a su pueblo. Y entonces, como el mismo José le declaró a sus hermanos, creo que aquí puse esta cita de Génesis, sí, Génesis 50:20, dice, ustedes se propusieron hacerme mal, pero, y como siempre digo, los peros de la Biblia me encantan, porque lo que viene es grande. Pero Dios dispuso todo para bien. ¿Qué? ¿Todo eso tan terrible? Sí, todo. ¿Quién lo dispuso? Dios. ¿Y lo dispuso para qué? Para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Una historia más de la Biblia. Hay muchas que demuestran, más bien no muchas, todas, que demuestran que la soberanía de Dios no elimina los procesos, pero sí los ordena y los encausa según su soberanía. En conclusión, Dios sigue actuando hoy con el mismo carácter que usó con Israel. Dios tiene un propósito. Él quiere un pueblo suyo para formarlo, para relacionarse con Él y no solo para cumplirle promesas y deseos. Dios utiliza un método, Él usa procesos, sí, siempre lo hará para formar a ese pueblo. Y su gobierno es perfecto. Él usa o dirige todo para cumplir su plan. Entonces, por eso, hermanos, descansamos, aunque no siempre sea fácil. Descansamos porque nuestra vida no depende de nuestras fuerzas, sino de ese propósito eterno. Mira esa imagen que tiene usted ahí en la pantalla. No depende de nuestras fuerzas, sino de ese propósito eterno, de ese método fiel y amoroso que Él usa siempre, y de ese gobierno soberano de Dios.
sobre nosotros hoy. Y como dice Elmer, esta es la reflexión de esta noche. Que Dios les bendiga.